Y desde luego el gobierno recibió todo el apoyo del sector empresarial, que están cansados de los desmanes, toda la iniciativa privada. Dijeron, apoyamos totalmente al gobernador en sus acciones y como sociedad estamos convencidos y hemos pugnado para que cualquier situación y con cualquier grupo se tenga que manifestar por las vías legales y no con el abuso, el atropello a la propiedad privada, y el gobernador con esto pues va a recibir mucho más ventajas que desventajas. Durante muchísimo tiempo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue tildada como una universidad izquierdosa, y era realmente una universidad de izquierda, curioso, en una ciudad que no tenía mayor capacidad de desarrollo para los jóvenes que no fuera enchufarse en el gobierno federal, gobierno estatal o gobierno municipal, donde se desteñían y ya no eran más izquierdosos ni amarillos ni cosa por el estilo. Pero periódicamente la universidad aportaba un par de muertitos. Venían huelgas, venía etcétera, pero nunca se metían con la gente. Y los de las casas de estudiantes sí son bien gandallas, se meten contra todo mundo, asaltan tiendas, hacen barbaridad y media. Los estudiantes no. Los estudiantes protestaban, por ejemplo, por era la protesta recurrente, el aumento de precio de los pasajes. Pero hasta ahí quedaban las manifestaciones con sus dos muertitos. Unos a cargo de Mendoza Pardo, otros de Agustín Arriaga Rivera, en fin. Pero hasta ahí quedaban las manifestaciones. Bueno, no debe sorprendernos que la Universidad de San Nicolás sea precisamente contestataria, pues ahí estuvo de rector nada menos que Miguel Hidalgo. Imagínate. Y lo quitaron precisamente por agitador. Fue retirado de ese cargo. Pero también hay que recordar que ahí es donde surge el gran movimiento estudiantil de los 60. El movimiento contra Arriaga Rivera en 65, 66. Es el gran precursor del movimiento del 68. Y era inexplicable, pues, para los políticos de entonces que hubiera tal nivel de pues, entusiasmo y de capacidad de protesta y de indignación entre los grupos estudiantiles. Y habría que recordar también que ahí en la Universidad Michoacana surgen los hermanos maristas, que es el movimiento de acción revolucionaria, creo que se llamaba, o movimiento armado revolucionario, algo por el estilo, el MAR. Entre los principales dirigentes, la hija de un rector de la universidad, que se vio involucrada en la muerte de un muchacho con el que estaba paseando ella y una amiga por el campo, y el muchacho quedó muerto ahí en el campo. La joven esta creo que nunca fue detenida, nunca fue castigada, la sacaron del estado y todo quedó ahí, pero empezó la represión y empezaron a agarrar a todos los del MAR, hasta que terminaron con esa supuesta guerrilla. Y los desmanes que se hacían aquí en el Distrito Federal con los habitantes, porque no todos eran estudiantes, como dice Carlos, por los habitantes de las casas de los estudiantes. Claro. Y ese fue, precisamente, en México no puede haber internos en las universidades como en otros países por la acción de los agitadores de allá en los años 50, que el famoso Nicandro Mendoza se convierte en el líder de los alumnos del Politécnico que vivían en casas de estudiantes, generalmente estudiantes de provincia, y hay un enfrentamiento tremendo contra la dirección del Politécnico y luego contra el propio gobierno federal, que es y por la misma razón al líder. Y por la misma razón y en la misma época también quitan
el internado de la Escuela Nacional de Maestros. Sí, y fíjate, había unas ruinas célebres ahí en la ciudad universitaria, después del Camino Verde, donde iban a estar los internados y simplemente no se acabaron, no se hicieron. Y en otros países sí funcionan las casas de estudiantes, incluso dentro de las mismas instalaciones de las universidades, y los muchachos viven con comodidad y el que puede pagar cosas más cómodas las paga y ahí viven muy bien, pero aquí fueron verdaderamente cotos de delincuentes. Y además centros de vicio, refugio de Pero, malvivientes. pues, ¿para qué le hacemos al tonto? Las casas de estudiantes eran para porros y las propiciaban los propios rectores o los gobiernos de los estados que ponían casas del estudiante de Coahuila en México, casa del estudiante sonorense en México, y no eran sino cuevas de porros. Los muchachos que tenían para pagar, pues alquilaban su departamentito entre 2 o 3 y vivían muy tranquilos, muy cómodos, de maravilla. O sea, el lumpen iba a las casas del estudiante y los burguesitos, como de costumbre, pues en su departamentito sin problema. Pero nunca pudieron aprovechar esa oportunidad porque esas casas recibían una cantidad mensual para que subsistieran y nunca aprovecharon eso los verdaderos estudiantes. Los verdaderos estudiantes se alejaban lo más posible de esos lugares y ahí dejaban a los porros y a los vagos. Dos compañeros míos de escuela llegaron a un internado que estaba en la calle Lago Alberto, una escuela técnica secundaria. Y un par de veces nos invitaron a mi hermano y a mí a comer con ellos. Frijol con gorgojo, por Dios, pan que tenía 15 días de estar guardado. No era eso para lo que les daban el dinero a los administradores, pero ¿qué hacían? Iban a las panaderías de Santa Julia y compraban todo el pan viejo. Y el frijol de desperdicio, y los pobres muchachos comían arroz, comían frijol y comían pan duro. Como en la cárcel. Y la ganancia, pues era para los administradores del internado. Un día simplemente lo desaparecieron y se acabó. Y lo mismo está sucediendo con las escuelas normales rurales que tienen internado, que hay un mal manejo, una mala administración. Corrupción. Pero fíjate, No sé. perdón, da lo mismo hace 20, 30 años. 50, Dora, porque el internado de la normal desapareció en 1960. Es exactamente lo mismo. Todo cambia para que nada cambie. Para que todo quede igual. Sí.